Gloria al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Qué hermosa presencia se siente en el Espíritu. Yo espero que tú lo estés sintiendo también. Una presencia muy, muy especial. Y por esa razón le pedí a los hermanos que estuvieran diciendo que no vale la pena venir a un culto, no vale la pena venir a la iglesia para estarse saliendo constantemente de este recinto. No es así. No somos niños ya. Aún los jóvenes y adultos deben de mantener este orden, esta disciplina en sus propias vidas. Cada uno de los que estamos aquí venimos a ser bendecidos este día, hermano. Por ninguna razón uno puede perderse la bendición que Dios tiene y especialmente el seguimiento que va dando el Espíritu Santo. Seguimiento desde que estamos entrando a la casa de Dios. Esto es serio. Esto es vida. Esto es poder. Esto es unción de Dios. Y si no viene eso, hermano, yo le doy quizás el mejor consejo que le pueda dar en su vida. Mejor que ese, su casa. Con todo respeto, en el amor de Cristo. Aquí venimos a recibir del Todopoderoso. Aquí está el Todopoderoso. Y su presencia es santa. Su presencia es más importante que la nuestra, hermano. Sin su presencia, de nada sirve estar aquí. Y la estamos aclamando, y la estamos peleando, y la estamos regando, deseando y declarando en el nombre de Jesús. Eso echa fuera todo pasivismo, eso echa fuera todo comodismo, toda costumbre también, porque la palabra de Dios tiene que ser honrada. Y esta mañana yo he sentido un manto muy especial, una transferencia que el Espíritu Santo va a hacer esta mañana. Yo no quiero que ninguno se lo pierda, ni por ir a tomar agua, que no es tan importante el agua como el que la hizo, ni por ir al baño, ni por nada. Así de que, con todo respeto, yo te pido que te pongas en orden con el Señor ahí en tu lugar, que es quieto, y recibas esta palabra que el Señor tiene para ti. Vamos a abrir nuestra Biblia en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a leer. El segundo libro de Reyes. Segundo de Reyes, el capítulo 2. Vamos a leer hasta el versículo 18. Segundo de Reyes 2, 18. ¿Puede decir amén? Sígame con sus vistas. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Elías por su parte volvió a decirle: quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También ahí los miembros de la comunidad de profetas y de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Una vez más, Elías le dijo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo.
Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo, golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar Elías, le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que yo sea el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido, de lo contrario no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos. Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron, el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él rostro en tierra. Mira, le dijeron, aquí se encuentran entre nosotros tus servidores 50 hombres muy capaces que pueden ir a buscar a tu maestro. Quizá el espíritu del Señor lo tomó y lo arrojó en algún monte o en algún valle. No, respondió Eliseo, no los manden. Pero ellos insistieron tanto que él se sintió incómodo. Por fin les dijo, está bien, mándenlos. Así que enviaron a 50 hombres, los cuales buscaban a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, él les reclamó, ¿no les advertí que no fueran? Gracias a Dios por su palabra. ¿Qué bajo se puede quedar la tecnología de hoy, la cibernética, todo el modernismo de Hollywood para hacer creaciones, para hacer movimientos, para hacer todo tipo de cuestiones en los cuales en las películas aparezcan cosas tan fuertes y la gente diga cómo hicieron esta película? Pues nada se compara al poder del Dios de Israel, hermanos. Nada se puede comparar al poder del Dios de Elías, el Dios de Eliseo. Esta historia, cada que la leo, no solamente es una historia para el pueblo de Israel, sino que para nosotros, como algo verídico que sucedió, trae un remanente, se puede decir hasta hoy, de poder de Dios hasta estos días para sus siervos, para sus ungidos, para sus escogidos, para sus hijos, como lo eran Elías y también Eliseo. Si usted nunca lo había leído, yo le pido que lo vuelva a leer en la casa, cuando regrese allá. Pero este es el poder de Dios, moviéndose sobre aquellos que le obedecen. Ahí vemos cómo el Señor tiene preparado ya arrebatar a Elías, la manera sorprendente en que lo lleva, un torbellino, un carro de fuego, solamente desaparece hacia el cielo. Pero atrás de él está uno que se llama Eliseo, un siervo de él, cuyo nombre significa Dios es mi salvación. Eliseo significa Dios es mi salvación. En el año 9 antes de Cristo, fue ungido Eliseo por el mismo profeta Elías, en ese momento su amo. Eliseo sirvió por 8 años al profeta Elías y andaba con él de esa manera tan especial en que le decía, quédate aquí. Y no es que fuera mal siervo,
Es que sabía que venía algo bueno. Cuando decía, no me voy a apartar de ti. Vive Dios y vives tú. Está diciendo, y que me muera yo, si no pasa algo aquí, porque algo va a pasar. 3 veces le dice, quédate aquí. No, Señor, yo voy contigo, no te dejaré, no me apartaré de ti. Gran honra que le daba Eliseo al siervo de Dios. Qué lamentable que en estos días mucha gente no entiende, cuando el siervo de Dios llega, trae bendición y la gente prefiere huirle al siervo de Dios. Qué experiencia tan hermosa, tan maravillosa, tan fructífera, tan milagrosa, de la compañía de Eliseo para Elías y de Elías para Eliseo. Uno tenía la voz de mando, una unción poderosísima, pero el otro andaba atrás de él porque quería más. Había visto los milagros que Elías hacía. Y donde quiera que andaba decía, yo quiero estar ahí, no me quiero perder nada. El Señor me ha dicho que vaya a Jericó, yo voy contigo. El Señor me ha dicho que vaya al Jordán, yo voy contigo. Quédate aquí, no. Primero la muerte antes que quedarme aquí. Así de, hermanos, que estamos viendo que el ministerio de Eliseo comienza precisamente cuando Elías es arrebatado. Elías no vio la muerte, él no tuvo que ir a la tumba, simplemente Dios lo desapareció, era el tiempo divino. ¿Qué tenía o qué tiene Dios para Elías? Nadie le va a contestar eso, ni el teólogo más estudioso del mundo le puede contestar. Solamente sabemos que Elías está en la viva presencia del Señor. ¡Qué maravilla! Que no viéramos la muerte, ¿verdad? Y que no tuviéramos que llegar a la tumba, como le sucedió a él. Pero Dios tiene un propósito, todavía, hasta el día de hoy, para Elías. Empieza maravillosamente viéndose lo que sucede ante los capítulos anteriores, obviamente, de Primero Reyes. Pero aquí, quiero que me sigan en el versículo 9. 2:9. Dice que los dos habían cruzado el río. Dice que acaba de pasar que Elías se quitaba el manto, la parte de la ropa que usan los judíos, la parte de arriba, como ahorita se puede decir un saco, se lo quitaba, lo enrolló, azotó el agua del río Jordán y el río se abre en dos porque ellos tienen que pasar al otro lado. Al otro lado del río, el río Jordán no es muy ancho, pero del otro lado había otros países, hay otros pueblos, y pues obviamente no le va a dar toda la vuelta a todo Israel, va a llegar hasta el Mar Muerto y luego buscar aquel lugar, un atajo. No hay atajos para salir, tenía que cruzar ahí. Maravillosamente, solamente el agua toca, el manto toca el agua, y la unción de ese hombre que trae el manto es suficiente para que el agua se parte y ellos caminan sobre la tierra en seco. Así es que Eliseo andaba, en los aires se sentía con el profeta Elías. ¡Wow! Yo cuando pasaba la gente, Eliseo decía, acabo yo con este. Mírenme que ando con él, el mero aquí de los profetas. Qué privilegio tan grande que tenía. Y pasan por ahí, y entonces, al cruzar el río, Elías está al pendiente de Eliseo. Elías había escuchado que se lo iban a llevar, que él iba a ser arrebatado, pero tenía pendiente de su siervo, ¿qué le puedo ayudar a hacer a este ahora que yo me vaya? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué le puedo dejar? ¿Qué puedo hacer por él? Y de una manera bien atrevida, sumamente atrevida, cuando él le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? En la segunda parte del 9, antes que me separen de tu lado. Tú has estado conmigo 8 años, me has servido fielmente, quiero hacer algo por ti. En aquel tiempo, hermanos, la gente no andaba pensando como usted piensa ahorita.
Cuando tenga $10,000 en el banco me regreso a mi país. Cuando me haya casado con fulanita ya me voy allá a mi pueblo, a seguir allá haciendo tortillas o arepas o... No. Cuando tenga el carro 2014, entonces ya me voy a sentir el joven más privilegiado del mundo. No. Nada de eso, hermano. Ellos valoraban lo que era valorable. Ellos no se vendían por un plato de lentejas. La unción de estos siervos, el amor y la pasión por Dios, iba mucho más adelante que cualquier cosa material. Una visión tenían enfrente. No la soltaban por nada ni por nadie. Y entonces, mira el atrevimiento que le dice Eliseo. Te pido que yo sea el heredero de tu espíritu. Sabía que Elías tenía un espíritu poderoso de Dios sobre él. Quiero ser heredero de ese espíritu y por partida doble. No nada más como Dios te usa a ti, quiero lo doble de lo que tú haces. ¡Wow! Este sí sabía pedir. Este sí sabía pedir. Dice el discípulo que muchas veces nosotros no recibimos porque pedimos mal, somos malísimos para pedirle a Dios. Pero Eliseo sí sabía pedir. Quiero lo doble de lo que tú tienes. Doble de tu poder, doble de tu autoridad, doble de tu unción, doble de todo eso, esa maravilla que Dios hace en ti, contigo y a través de ti. Qué hermoso. Qué petición tan especial. Humanamente, cualquiera que lee la Biblia dice, este es un cuento de hadas. El que no conoce a Dios en espíritu, ¿verdad? Dice, este es un cuento nada más. Pero yo creo que esto hizo temblar a Elías. Porque le contesta, le dice, has pedido algo muy difícil. Muy difícil. Pero ahí hace una relevancia a la actitud de Eliseo de andar siempre con él. Si logras verme, cuando me separen de tu lado, te va a ser concedido lo que quieras. Te va a ser concedido lo que estás pidiendo. De lo contrario, no. Pues imagínense, si ella haya visto que ese hombre un hombre terco, aferrado a andar con él. Él no comía sin darle la comida primero al profeta. Él no se acostaba sin ver que el profeta ya estuviera acostado y estuviera tranquilamente dormido, con la cobija y lo que necesitaba estar cómodo. Él preparaba el camino cuando el profeta venía. Él veía por las necesidades del profeta. Este era un verdadero siervo. Eso es siervo. Siervo no piense que es el que tiene 20 títulos y... No. El siervo es el que empieza desde abajo. Él había andado por 8 años con él. Conocía perfectamente a Elías como era. Conocía el carácter de Elías. Conocía las debilidades de Elías. Pero eso no lo hacía apartarse de él porque reconocía la unción de Dios que estaba sobre él. No solamente la reconocía, la veneraba. ¿Por qué? Porque él pensó, si este ya se lo va a llevar el Señor, ¿quién se va a quedar con todo lo que él tiene? Ahora, hay algo muy importante aquí. En el libro de Deuteronomio 21:17, no tiene que buscar, solamente le voy a parafrasear. La Biblia dice que había una ley que por ser el primogénito, ahora como Eliseo, le tocaba doble porción de las posiciones de otro. Por ser el primogénito, era muy bendecido. Él sabía y conocía la palabra, la ley, por eso dijo, quiero lo doble que a mí me tocaría en este caso. No hay otro que te esté siguiendo, yo soy el único que anda contigo. Yo soy el único. Así es que quiero lo que el Señor tiene para mí, porque esa ley venía de Jehová de los ejércitos, del Señor, del Dios de Israel. Deuteronomio 17, para que lo lea ahí. Así es que yo quiero eso de ti. Él sabía lo que estaba pidiendo y por qué. Tenía derecho.
Había un derecho legal, tan cierto como que la palabra dice, Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, diga conmigo poder, el poder de ser hecho hijo de Dios. Diga, yo tengo conmigo el poder de ser hecho hijo de Dios. Y eso va más allá de lo que usted nada más entendió de ser salvo. Va más allá, hermano Dorman. Va más allá, hermana Cecilia. Va más allá, hermano Gilberto, de solamente ver aquí la salvación. Era mucho más. Él no se conformó con el privilegio de andar al lado del siervo de Dios. Él no se conformó con ver los milagros que Elías hacía. Él sabía que había algo más. Tú has escuchado muchas veces en muchas prédicas y por palabra de varios siervos de Dios que hay algo muy grande para tu vida. Pero si te conformas, nunca lo vas a ver. Si te estancas, nunca lo vas a ver moverse. Si te enfrías, menos. Él le gustaba a Eliseo andar en el fuego del espíritu de Elías. Hombre de fuego, hombre de poder. Elías oró y fuego cayó, dice la palabra. Elías oró y dejó de llover. Elías oró y volvió a llover. Poderoso el hombre. Ungido de Dios. Con eso hubiera sido una maravilla para la historia del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Que Dios levanta a otro pequeñito que venía a un lado de él. Levanta a Eliseo. Y realmente le concede. Veamos lo que dice. Entonces, no volvió a verlo. 12. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar. No le dijo Elías, no le dijo Señor, aquí está tu siervo. No le dijo amo, le dijo Padre mío. Padre mío. Reconoció que Elías había sido su padre espiritual. Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Porque el profeta daba palabra a todo el pueblo. Por la mano y la voz poderosa del profeta, el pueblo podía ser libre de cualquier acechanza de los enemigos. Por la voz del siervo de Dios, del profeta. Por eso le dice, fuerza conductora. Era el que dirigía. Dios hablaba a través del profeta. Esa era la voz audible de Dios, era a través de ese ungido, de ese escogido, de ese siervo de Dios. Diga conmigo, aquí hay varios profetas. Y si tú sabes, y si te ha dado palabra que tú eres profeta, di aquí hay profeta. La palabra de Dios, en diferentes ocasiones dice, la palabra del profeta. Había profeta en aquel tiempo. Era lo más grande que podía existir, que hubiera profeta. Porque cuando Dios dejaba de hablar, hermanos, el pueblo caía en un tremendo temblor y crujir de dientes. Porque si Dios callaba, es que traía algo muy fuerte para ellos. Era mejor que aunque la voz del profeta fuera muy dura, fuera una exhortación tremenda, fuera disciplina, era mejor escuchar que cerrar el oído. Y así lo reconoció como su padre espiritual. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que él agarró sus propias vestiduras, como lo hacen los judíos ortodoxos hasta el día de hoy, rompe su ropa, su vestidura, la rasgan en dos, para mostrar que hay duelo, que hay dolor, que hay luto en ellos. Pero no se quedó llorando. Mira la maravilla de Dios que él estaba contestando ahí, el Señor. Dice que entonces tenía él
que regresar por la orilla del Jordán, ¿qué hizo? Que como él había levantado el manto de Elías, lo trae en su mano y con su mano levantada suelta y golpea con el manto de Elías. Y no dice que se abra el agua, dice, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Cuando golpea el agua. Y maravillosamente, la respuesta de Dios fue abriendo el río en dos. El Dios de Elías le contestó. Simplemente se abrieron las aguas, se separaron las aguas. Ahí estaba el Dios de Elías con él, contestándole. La petición había sido real. Él había peleado en el espíritu por esa petición. Arrebató lo que los cristianos lamentablemente hoy no sabemos arrebatar lo que viene. Hemos presenciado unción maravillosa en reuniones de ministros, de siervos de Dios, de profetas, evangelistas. Y yo no me quiero ir simplemente con escuchar la voz. Yo voy y le unjo sus pies y tomo de lo que tiene para mí. Yo arrebato en el nombre del Señor. Si no fuera por eso, ya estuviera allá, quién sabe dónde. Ya estuviera arruinada con todos los ataques que han venido, pero el poder del Señor, la unción del Señor está creciendo más. Hay un manto de transferencia que el Señor quiere impartir esta mañana. La transferencia que Eliseo recibió de Elías, hermanos, fue doblemente poderosa. Doblemente poderosa. Maravillosamente, después de que cruza el Jordán, gritan. Dice que partió el río y cruzó. Y nada más y nada menos que lo están esperando todos los alumnos de la escuela de profetas. Había una competencia tremenda. Yo la quisiera ver en estos días, la competencia. Hay mucha popularidad y mucho mercado se anuncian muchos profetas en la televisión, pero no se ve la competencia poderosa que se veía en ese tiempo. Y precisamente los que lo vienen a recibir son aquellos profetas de aquella tierra también que estaban ahí, que reconocían como superior a ellos a Elías y como un privilegiado al que andaba con él, que era Eliseo. Los profetas de Jericó, al verlo, el 15, exclamaron, el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Inmediatamente lo discernieron en el espíritu de ellos. Entonces fueron a su encuentro, ¿y qué hicieron? No le aplaudieron. Eso no se aplaude, porque aplaudirle a un hombre es darle la gloria a él, pero si se postra es darle la gloria al que puso a ese varón. Es darle la gloria al Todopoderoso que depositó el espíritu de Elías sobre él. Inmediatamente, como profetas, descubrieron que era eso. ¿A qué grado todavía no lo habían visto? No sabían. Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente también se pusieron a sus órdenes. Aquí estamos tus servidores, ahora se pusieron como sus siervos de él. 50 hombres muy capaces que pueden ir a buscar a tu maestro. No sé si le vieron la cara triste o quizás todavía estaba llorando, no sé. Pero el poder de Elías ya estaba en él. La unción de Elías ya estaba en él, doblemente. Aquí estamos. ¿Quieres que vayamos a buscar a Elías? Nos esparcimos por todos lugares. No, les dijo, no vayan. Otra vez le insisten, ¿quieres que vayamos a buscar? A lo mejor el Señor lo apareció en otro lugar, porque Dios puede hacer eso, moverlo a otro lugar, en una tierra, una montaña, por allá. No vayan. Le insisten, hasta que lo incomodaron. Ok, vayan, búsquenlo. Él sabía en su corazón que ya Dios lo había arrebatado. Ya ese era el plan divino. Vayan a buscarlo. Lo fueron a buscar por 3 días y no lo encontraron. Así es que los hombres fueron enviados, esos 50, a buscarlos.
cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, él les reclamó, les dijo, ¿por qué fueron? Les advertí que no fueran. Les advertí que no fueran. ¿Qué andaban haciendo allá? Les falló a los profetas. Les falló. La unción de él era mucho más poderosa que la de ellos. ¿Qué sucede, hermanos, aquí? Que la transferencia del manto de Elías a Eliseo fue maravillosa. Tan pronto es arrebatado el otro, Eliseo recibe el poder, la autoridad, la doble porción del espíritu de Elías, y viene a ser ni más ni menos que el sucesor de Elías. Está influyendo políticamente, mientras que reinaron 5 diferentes reyes en Israel. La influencia poderosa de él no solamente era para el pueblo suyo, para el pueblo de Israel, sino para los asirios, los pueblos alrededor, y especialmente en un tiempo de tanto problema político entre Israel, era muy asediado por los otros pueblos, y en un tiempo de un colapso político, ahí Dios levanta a un poderoso Eliseo para bendición de su pueblo y exterminio de todo lo que estorba al pueblo de Dios. Cuando se levanta un profeta en el pueblo de Dios, no se le debe callar. Hay de aquel, aunque él está naciendo apenas, el don apenas está empezando a desarrollar, no se le debe callar. Hay de aquel que quiera callar al profeta de Dios. Hay una unción poderosa que se está moviendo en él. Hay una dirección divina que le revela las cosas que han de suceder. Pero también hay de aquel que dice, Dios me dijo, Dios me mostró, y no es el Espíritu de Dios. Porque ese mismo espíritu infernal lo va a enrollar hasta que lo ahorque. Para eso tenemos el poderoso Espíritu del Señor, que nos ayuda a discernir, aunque usted no sea profeta, aunque usted no sea evangelista, aunque usted no sea maestro. Usted tiene el Espíritu del Señor que le ayuda a discernir cuando una palabra no viene de Dios. Cuando una persona se levanta y me empieza a hablar, me dijo, déjame analizar tu vida. ¿Por qué se distinguían estos varones? Porque eran hombres que buscaban la santidad, que permanecían en santidad, que no se contaminaban, ni se vendían por nada. ¿Qué pasa? Ahora Eliseo, como el sucesor de Elías, viene a ser un modelo de líder espiritual. Un tremendo modelo. ¿Para qué? Para los otros 50 profetas que lo están viendo. Yo pienso que de ellos a lo mejor, no sé, ¿qué decían? Ahora vamos a aprender de él. Entregado por completo a su llamado. Siempre buscó los bienes espirituales. Habló con autoridad. Profeta, eso es lo que lo distingue. Habla con autoridad. Ese no está temblando de las piernas. No importa lo fuerte que va a declarar, lo dice. Lastime a quien lastime, lo va a decir. Que corra o que huya el que vaya a huir, lo tiene que decir. La gracia del Señor es con él y se vuelve a dormir tranquilo. Dios lo despierta y no lo deja dormir en las noches porque le va a revelar cosas. Pero cuando ya dijo lo que tenía que decir, lo soltó, porque como era de él, no lo puede sostener ahí. La carne no soporta lo que viene del Espíritu tan fuerte así. Lo tiene que soltar. Hablaba con tremenda autoridad. Tenía una integridad intachable, íntegro en toda su manera de vivir. Vivía continuamente en un espíritu de victoria. Eso me dice a mí que para verificar a uno que se está levantando como profeta, no importa cuántas palizas le den,
No importa lo que hablen de él, no importa los ataques que vengan, de adentro o de afuera, se va a mantener bien paradito, en la roca de Cristo Jesús. Por eso él nunca anunció. Él nunca anunció, yo voy a estar después de que Elías se vaya. Él ya sabía. Ella le había anunciado, me voy a ir. Él pudo haber ido a presumirles a los profetas y ¿saben qué? Yo quedo en lugar de mi maestro, de mi Señor. Pero no lo hizo. Porque sabía esperar el tiempo divino. El tiempo divino cuando llega es manifestación poderosa. Es el cielo bajando a la tierra. Es gloria de Dios. De tal manera que la transferencia del espíritu de Elías sobre Eliseo lo llevó a ser un hombre de visión. No soltaba lo que Dios le ponía. No volteaba a los lados, solamente lo que Dios tenía en meta. Además tuvo una muerte victoriosa, igual que David. Son muy pocos los que habla la Biblia de que tuvieron muerte victoriosa. David murió con honores, este murió con victorias también. Victorioso, respetado, lamentado por el mismo rey cuando murió, lamentado, todo el pueblo le lloró, porque amaban lo que él hacía. Entendían y reconocían que lo que hablaba venía de arriba. Segundo de Reyes 13, voy a leer un poco. Segundo Reyes 13:20. Después de esto Eliseo murió y fue sepultado. Cada año bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. ¡Hasta sus huesos hicieron milagros! La ropa del ungido de Dios es especial, aunque no sea de Macy's o de Dealers. La unción ya lo quisieran los mejores diseñadores del mundo. Este fue el último milagro, que ya no lo hizo él, sino sus propios huesos. Está la tumba, dijeron aquí vamos a enterrar al otro porque ahí viene rápido, nos van a atacar. Abrieron y aventaron al muerto, y el muerto al tocar los huesos, el cuerpo del muerto al tocar los huesos de Elías, resucitó. Vida sobre vida. Unción poderosa, era respetado el lugar donde estaba. Respetada la presencia del siervo de Dios. Por eso les ungían los pies, por eso le lavaban los pies, por eso les daban el platillo, por eso cuando llegó con la mujer y le dice, ¿qué tienes que comer? No tengo comida más que para mi hijo. ¿Qué hizo la mujer? Si el niño no comía se iba a morir. ¿Quién era más importante que el niño? El profeta. Y le dio el plato de comida al profeta. La mente humana no entiende eso, pero los que estamos en el Espíritu podemos ver que hay mucho más que eso. Hay un manto de transferencia esta mañana. Maravilloso. Maravilloso. Si tú viniste a arrebatar, si quieres dejar la costumbre, si quieres dejar la apatía, si quieres dejar la religiosidad, si quieres dejar el yo, vas a recibir esta mañana. Eliseo hizo muchos más milagros que Elías. Después del primer milagro de separar las aguas del río Jordán, purifica unas aguas negras, aguas sucias. Le dicen, ¿sabes qué? Las aguas de la ciudad no sirven.
¿Cómo lo hizo? El poder divino en él. Purificó las aguas para que fueran aguas potables que se pudieran beber. Llenó la vasija de aceite de la viuda que tenía que tener aceite. Apareció, hizo que se apareciera ahí. Un hombre común y corriente como usted y como yo, pero que amaba y obedecía a Dios. Resucitó al hijo de la tsunamita, un niño ya muerto. Se acostó encima de él y ahí estuvo hasta que el niño no recobró la vida. Neutralizó el veneno que habían puesto y lo hizo un potaje que todo el mundo lo podía comer. Multiplicó el pan para que comieran 100 hombres. El profeta no tenía salario, no tenía casa. Vivía en las orillas del pueblo más alejado que de la gente, siempre estaba separado para que no interrumpiera lo que iba a recibir del Señor. La gente tampoco le gustaba verlo de cerca. De repente como que, ay, ahí viene. ¿Por qué tenían miedo? Porque traía palabra, podía ser de juicio, reprimenda contra el pecado de aquella persona. El profeta saca el pecado y se lo pone en la cara. Tú estás viviendo en adulterio. Tú estás viviendo en fornicación. Así lo hacía. Así lo hacía. Por eso no lo soportaban al siervo de Dios. Entonces él siempre vivía en lugares altos, lejos por allá. Cuando veían que el profeta venía bajando, todo el mundo se iba escurridito a su casa. Y el marido empezaba a ayudarle a la mujer a lavar los platos, a portarse bien. Y los hijos, ay, tengo que honrar a mi mamá, ahora me acuerdo que tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Y el que debía corría a buscar al otro, aquí está lo que te debo. Nos vemos porque ya viene el profeta. Y así sucedía, aunque a usted le parezca irrisorio, así era. Lea la palabra para que aprenda. Pero era una bendición tener esos hombres. Era una bendición que ellos pisaran cualquier casa, cualquier territorio. Era poder de Dios en ellos y a través de ellos. Cuando a los profetas se les cae un hacha en el agua, andan desesperados por ella, no la encuentran, estaba perdida en el agua, una hacha es pesada, el palo, imagínense aquellas antiguas, el puro palo pesa y luego ese metal en la punta. No se preocupen, dice, él hizo que el hacha se elevara sobre el agua, dominando la naturaleza. ¿Quién hace eso? Solamente el Dios de Elías y de Eliseo. Cuando vienen a decirle el Naamán el sirio, el general del ejército de Siria, te necesita. Ni siquiera tuvo que ir allá. Vino la sirvienta, le dijo, ve al sirviente, al servidor, dile que se meta 7 veces en el río Jordán. Aquel general se enojó y dijo, ¿cómo va a ser? ¿Quién tiene ese profeta loco que me va a dar órdenes a mí? Yo soy el general de Siria, Naamán, el mero mero del ejército de Siria. ¿Quién es ese profeta loco para que me diga que me vaya a meter a ese río sucio cuando aquí en Siria tenemos mejores ríos? ¿Qué le pasa? Ya le dijeron, Señor, ve, tú tienes mucha necesidad, te estás pudriendo por dentro. Total, ahí a regañadientes y va. Y se mete 1, 2, 3, 4, 5. Y la carne estaba igual de podrida. Pero en la 7ª vez, dice la palabra de Dios, que salió con la piel como de un bebé. El Dios de Eliseo haciendo maravillas a través, por la pura voz de Eliseo, nomás dile que vaya, se mete, ya. Yo no me tengo que mover de aquí. Dile que se meta al río Jordán. Maravillosamente, de manera muy especial, Dios estaba haciendo milagros en el río Jordán. Si lo han estado viendo, lo que estamos hablando, se estaba abriendo. Estaban pasando muchos días. Él nació en la ribera del río Jordán, Eliseo. Ese era su lugar donde empezó a crecer, a desarrollar bajo la tutela de Elías. De tal manera que
después de ese milagro, se escuchó por todos los países vecinos. No solamente eso, sino que también ora para que su siervo Yetzi, que es un muchacho que empieza a andar con él, pueda ver los ejércitos celestiales. Venía el ataque y decías, mira señora, ya vienen unos barrones, se ve algo bien fuerte. No muchacho, mira, pero estamos solos, son muchos los que vienen en contra. No, tú no has visto el millar que está a nuestro lado. No veía, pero Eliseo hizo que él pudiera ver los ejércitos celestiales. ¿Cómo transfería el poder a otra persona? Para que pudiera ver los ejércitos, son más los que están con nosotros que los que vienen en contra. Eso se nos olvida, hermanos. Que nosotros estamos rodeados de un ejército celestial. Que somos más fuertes que cualquier otra cosa que venga en contra. Que somos más poderosos, porque el poder de Cristo está en nosotros. De tal manera que también hiere con una ceguera temporal al ejército contrario cuando viene a invadir Israel. Los deja ciegos a todos, que no puedan ver y se confunden. Se van por otro lado. Doble porción del espíritu que estaba en Elías vino a posar la vida, la cabeza de Eliseo. Maravillosamente, Dios obrando en un hombre de visión, en un hombre de carácter que dijo, yo voy a tomar, yo no me voy a separar de ti, ay de mí si me separo de ti, Elías, yo vengo aquí porque aquí hay algo bueno, yo estoy contigo porque voy a recibir algo grande, y el Espíritu de Dios sobre él se lo estaba haciendo sentir. Peleó, arrebató, tomó, conquistó, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú necesitas ser un conquistador. Tú necesitas ser un vencedor en todo lo que traes en tu alma, en tu vida, en lo que te acusa o te acosa, te asedia. Pero ¿sabes qué? Tú tienes la herramienta para hacerlo. Pero si tú sueltas la herramienta. Él para empezar usó el manto de Elías. Para empezar, el primer milagro usó el manto de su Señor, que se acaba de arrebatarlo el Señor al cielo. Lo usó para hacer el primer milagro. Confirmación cuando gritó, ¿dónde está el Dios de Elías? Ahí Dios. Todo lo demás, él no necesitó de Elías, porque a Dios le había concedido la petición. Tú has creído en el Dios de Elías y Eliseo. Tú no has creído en un Dios mexicano, ni en un Dios guatemalteco, ni hondureño, ni colombiano, ni salvadoreño, ni panameño, ni de ningún otro país aquí representado. Costa Rica, Venezuela, perdón, gracias a Dios por los pastores Rodríguez que están con nosotros. No, hemos creído en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Elías, de Eliseo. Ese es el Dios en el que hemos creído. Un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios que derrama unción sobre el ungido, el que ya tiene apartado, el que ha separado para cosas grandes, para ministerios prósperos. Unción profética se está derramando en estos días. Los jóvenes, sin darse cuenta, tienen una unción y ya está delegada por la palabra de Dios, que en estos días los jóvenes recibirían automáticamente transferencia divina, visiones, dice Joel 2. Jóvenes que ya recibieron el Espíritu Santo, que ya fueron bautizados en el Espíritu Santo, que están viviendo en el Espíritu, que están caminando en el Espíritu, que están recibiendo del Espíritu. Esos son para los que Dios ya ha delegado ese manto maravilloso. Ancianos
que creen que ya no pueden hacer nada, permanecen en la oración, es el llamado ya. No pueden hacer muchas cosas, pero orar sí pueden, nadie se los va a impedir. Sueños reveladores. Esa es la unción de transferencia que el Espíritu está dando ahora. Para que se pongan a orar, para que empiecen a cubrir al pueblo, para que empiecen a cubrir a las familias en problemas. La mujer, el primer ministerio de la mujer, trabaje o no trabaje, es de intercesora en su casa. El varón como cabeza, proclamar el Evangelio, llevar las buenas nuevas. Y cuando son los dos, gloria a Dios, equipo pastoral, ministerial, evangelístico, dones fluyendo, ministerios maravillosos, desarrollando para la gloria del Señor y extendimiento de su reino aquí en la tierra. Dios está hablando, hermanos, de maneras especiales estos días. Pero si tú todavía por estar con tu problema aquí en la mente, que no te suelta y no lo quieres soltar, está ahí porque tú lo quieres tener. Porque no se lo has entregado a Cristo. Tú no puedes ser de los Eliseos de estos días. No. Eliseo dejó familia, dejó todo por obedecer aquello, no tenía más chivas que cuidar, como dicen en México. Solamente obedecer al Señor. Todo, cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás se va a acomodar. Lo demás se va a ajustar. Lo demás va a llegar. Pero este es el tiempo divino. Este es el tiempo del ayudamiento. Este es el tiempo de las transferencias que tú llegaste a este lugar para recibir esta mañana una transferencia poderosa que yo estoy sintiendo en el Espíritu desde muy temprano que me desperté. Yo la estoy sintiendo y quiero que la sientas tú también. Quiero que la sientas tú también.